La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar. Historias que se cuentan en voz baja, cuando cae la noche y las sombras se alargan sobre los pueblos olvidados de México. Relatos que pasan de generación en generación, no como leyendas, sino como advertencias. Porque lo que voy a contar no es fantasía. Es el testimonio de alguien que vivió para contarlo, aunque el precio de esa supervivencia fue más alto de lo que cualquiera debería pagar. Esta historia comienza en un pueblo cuyo nombre prefiero no mencionar, por respeto a quienes aún viven allí y cargan con el peso de lo que pasó. Es un lugar como muchos otros. Calles empedradas, casas de adobe, una iglesia en la plaza principal y gente que se conoce desde hace décadas. Un pueblo donde todos saben los secretos de todos, o al menos eso creían. La mujer que me contó esta historia lo hizo con lágrimas en los ojos y un temblor en la voz que no fingía. Ella creció ahí, en la casa de sus abuelos, junto a sus hermanos y una hermana menor que entonces tendría unos 20 años. Era una muchacha bonita, de esas que llaman la atención sin buscarlo, con ojos grandes y una sonrisa que iluminaba el pequeño negocio familiar donde ayudaba todos los días. La fondita quedaba cerca de la plaza. Un local humilde pero limpio donde vendían tacos, quesadillas y agua fresca. La hermana atendía con amabilidad a todos los clientes, conocidos y forasteros por igual. Trabajaba desde temprano hasta tarde, ahorrando cada peso con la esperanza de algún día estudiar en la ciudad. Era el orgullo de la familia, una joven responsable que nunca había dado motivos de preocupación. Pero hay miradas que pesan más que las palabras. Hay presencias que se sienten en la piel aunque no las toques. Y en aquel pueblo había un hombre que todos conocían, pero del que nadie hablaba más de lo necesario. Era un tipo extraño, de esos que pasan desapercibidos hasta que te das cuenta de que siempre está ahí. Bajo de estatura, encorvado, con una barba descuidada que parecía sucia de tanto tiempo sin cuidado. Algunos decían que era amarillenta por el tabaco que masticaba constantemente. Nunca saludaba, nunca hablaba. Simplemente aparecía en las esquinas, en la plaza, cerca de las tiendas, siempre observando con esos ojos pequeños y oscuros que parecían tragarse la luz. La hermana comenzó a notarlo porque el hombre nunca entraba a la fondita, pero tampoco se iba. Se quedaba parado afuera, recargado en un poste o sentado en la banca de enfrente, mirándola trabajar. No era una mirada casual, de esas que se cruzan por accidente. Era algo más, algo enfermizo. Una mirada que te hace sentir desnuda, vulnerable, sucia por dentro. Al principio ella trató de ignorarlo. Pensó que tal vez el hombre era inofensivo, quizás un poco lento de entendimiento, uno de esos personajes raros que cada pueblo tiene. Pero con el paso de los días, la incomodidad se convirtió en miedo, porque esa mirada nunca cambiaba, nunca parpadeaba. Era como si el hombre pudiera ver a través de las paredes, como si supiera exactamente dónde estaba ella en cada momento. Una tarde, después de cerrar el negocio, la joven no aguantó más y decidió hablar con su tía, una mujer mayor que había vivido toda su vida en el pueblo y conocía cada historia, cada secreto, cada sombra que se escondía entre las calles. La encontró en el patio de la casa, regando las plantas mientras caía el sol. La muchacha se acercó con cuidado, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Tía, quiero preguntarle algo sobre un hombre del pueblo». La mujer mayor levantó la vista, secándose las manos en el delantal. «¿Cuál hombre, mija?» «Ese señor bajito, el de la barba amarilla. El que siempre anda por la plaza pero nunca habla con nadie». El rostro de la tía cambió al instante. La sonrisa desapareció y sus ojos se llenaron de una preocupación profunda. Dejó la regadera a un lado y tomó a su sobrina por los hombros, mirándola fijamente.
¿Por qué preguntas por él? ¿Te ha hecho algo? No, tía. Es solo que siempre está afuera de la fondita. Me mira de una forma que me da miedo. La mujer mayor cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que preferiría callar. Escúchame bien, mija. Ese hombre no es lo que parece. Hay quienes dicen que es un nahual, uno de esos que pueden transformarse en animal cuando cae la noche. Otros juran que es algo peor, algo que no debería caminar entre nosotros. ¿Un nahual? Pero esos son solo cuentos, ¿no? Hay cuentos que nacen de la verdad, mija. Yo no sé exactamente qué es ese hombre, pero sé que no es normal. Hace años desaparecieron 2 muchachas del pueblo. Nunca las encontraron. Y antes de que se perdieran, ambas habían contado lo mismo que tú, que ese hombre las seguía, que las miraba de esa forma. El corazón de la joven se aceleró. Sintió un frío que no venía del aire de la tarde. ¿Qué debo hacer, tía? Nunca estés sola cuando él ande cerca. Nunca cruces su mirada directamente. Y si alguna vez sientes que te está siguiendo, corre. No voltees. No lo pienses. Simplemente corre hasta llegar a un lugar con gente. La conversación terminó ahí, pero las palabras de su tía se quedaron grabadas en la mente de la muchacha como una advertencia de muerte. Desde ese día, ella tomó más precauciones. Pedía a sus hermanos que la acompañaran a cerrar el negocio. Evitaba quedarse sola en la fondita después del anochecer, y cada vez que veía esa figura encorvada en la distancia, su cuerpo se tensaba y su respiración se aceleraba. Pero el destino tiene formas crueles de burlarse de nuestros miedos. Pasaron algunas semanas sin incidentes mayores. El hombre seguía apareciendo de vez en cuando, pero la joven ya no estaba sola para verlo. Comenzó a sentirse más segura, a pensar que tal vez había exagerado, que su tía la había asustado sin razón, hasta que llegó aquella noche. Era viernes y en el pueblo se celebraba la fiesta patronal. Había música en la plaza, puestos de comida por todas partes y gente que llegaba de las rancherías cercanas. La fondita familiar había montado un puesto especial para aprovechar la ocasión, y la joven trabajó sin descanso desde la mañana hasta pasada la medianoche, atendiendo a clientes que iban y venían sin parar. Cuando finalmente terminó, ya era casi la 1 de la madrugada. La plaza comenzaba a vaciarse, las luces de los puestos se apagaban una a una, y el pueblo recuperaba ese silencio pesado que solo conocen los lugares pequeños. Sus hermanos se habían ido horas antes, agotados, confiando en que ella cerraría y regresaría pronto. La casa quedaba a solo 3 cuadras de distancia. La muchacha guardó lo último de la mercancía, limpió la parrilla y comenzó a bajar la cortina metálica del puesto. El sonido del metal al deslizarse rompió el silencio de la noche. Puso los candados con manos temblorosas, no por miedo, sino por el cansancio acumulado. Lo único que deseaba era llegar a casa, quitarse los zapatos y dormir. Pero justo cuando terminó de asegurar el último candado, sintió algo, una presencia, ese cosquilleo en la nuca que te avisa cuando alguien te observa. Giró la cabeza lentamente hacia la izquierda, y ahí estaba él, parado en la esquina, bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba, inmóvil como una estatua, mirándola con esos ojos pequeños y oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. La barba amarillenta se movía ligeramente con el viento nocturno, y aunque estaba a varios metros de distancia, la joven pudo sentir su respiración, espesa y húmeda, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. El miedo la golpeó como un puño en el estómago. Las palabras de su tía resonaron en su cabeza. No voltees, corre. Y eso hizo. Echó a correr con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, con el sonido de sus propios pasos resonando en las calles vacías. Corrió las 3 cuadras que la separaban de su casa como si la vida le fuera en ello, tropezando con las piedras del empedrado, sintiendo que en cualquier momento una mano la agarraría por el hombro y la arrastraría hacia la oscuridad. Llegó a la puerta de su casa sin aliento, golpeando desesperadamente hasta que su hermano mayor abrió con cara de susto. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes así? Ella no pudo responder. Simplemente se dejó caer en el sillón de la sala, temblando, tratando de recuperar el aliento. Miró hacia la calle a través de la ventana,
pero no había nadie. La calle estaba vacía. El hombre no la había seguido, o al menos eso parecía. Su hermano insistió en saber qué había pasado, pero ella mintió. Dijo que se había asustado por unos perros callejeros. No quería preocuparlo. No quería que pensaran que estaba exagerando. Además, técnicamente no había pasado nada. El hombre solo estaba parado ahí. No la había tocado. No la había perseguido. ¿Qué podía decir? ¿Qué iba a denunciar? Se fue a dormir tratando de calmarse, repitiéndose que todo estaba bien, que estaba a salvo en su casa, que mañana sería un nuevo día y todo esto quedaría atrás. Pero a las 3 de la mañana despertó. No fue un despertar gradual, de esos en los que abres los ojos lentamente y te das cuenta de que es de madrugada. Fue instantáneo, violento, como si alguien hubiera gritado su nombre justo al lado de su oído. Abrió los ojos de golpe y se quedó paralizada. Había alguien en su cuarto, una figura oscura de pie en la esquina más alejada de la cama, donde la luz de la luna no llegaba, completamente inmóvil, simplemente observándola. La joven quiso gritar, pero su garganta no emitió sonido alguno. Quiso moverse, saltar de la cama, correr hacia la puerta, pero su cuerpo no respondía. Era como si un peso invisible la aplastara contra el colchón, como si cadenas invisibles la mantuvieran atada. Solo podía mover los ojos y eso era suficiente para ver cómo aquella figura comenzaba a moverse, despacio, muy despacio. Un paso, otro, acercándose a la cama con una lentitud deliberada, saboreando el terror que emanaba de ella. La luz de la luna que entraba por la ventana comenzó a iluminar partes de la figura. Primero una pierna, luego un brazo, después el torso. Pero algo estaba mal. La silueta era humana, pero las proporciones no encajaban. Los brazos parecían demasiado largos, las manos demasiado grandes, los dedos demasiado gruesos. Y entonces vio la mano. Cuando la criatura se acercó lo suficiente, la luz reveló esa extremidad en todo su horror. No era una mano humana. Estaba cubierta de pelo oscuro y espeso, como la de un animal grande. Las uñas eran largas y curvadas, más parecidas a garras que a uñas humanas. La piel visible entre el pelaje era de un gris enfermizo, con venas oscuras que palpitaban bajo la superficie. La joven intentó gritar de nuevo, pero esa mano monstruosa se estrelló contra su boca con una fuerza brutal, ahogando cualquier sonido. La palma era áspera, caliente, y olía a tierra húmeda y algo peor, algo podrido. Los dedos se cerraron alrededor de su mandíbula con tanta fuerza que pensó que le romperían los huesos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sentía cómo esa otra mano comenzaba a jalar las cobijas, a arrancar su ropa con una facilidad aterradora. Ella trató de resistirse, de mover sus brazos, sus piernas, pero seguía paralizada. Solo podía sentir, y eso era lo peor de todo. La criatura se inclinó sobre ella, y por primera vez pudo ver su rostro completo bajo la luz de la luna. Era él, el hombre del pueblo, pero transformado en algo que nunca debió existir. Su cara seguía siendo reconocible, pero estaba cubierta de ese mismo pelo oscuro y grueso. Los ojos brillaban con un amarillo enfermizo, como los de un depredador nocturno. La barba amarillenta ahora se mezclaba con el pelaje que le cubría las mejillas y el cuello. Y la boca. La boca era lo peor. Los dientes estaban podridos, negros y amarillentos, afilados como los de una bestia. De entre ellos, escurría una baba espesa y maloliente que caía sobre el rostro de la joven. El aliento de la criatura era insoportable, una mezcla de carne descompuesta y algo más antiguo, más oscuro. Cuando abrió esa boca para respirar cerca de su oído, ella pudo escuchar un sonido que no era ni gruñido ni palabra, sino algo intermedio, algo que helaba la sangre. Lo que vino después ella prefiere no recordarlo con claridad. Su mente bloqueó partes de esa noche como un mecanismo de defensa, dejando solo fragmentos, imágenes sueltas, sensaciones que la despiertan gritando hasta el día de hoy. Recuerda el peso de ese cuerpo sobre el suyo, imposiblemente pesado, como si cargara la densidad de algo más que carne y hueso.
Recuerda el dolor, agudo y profundo, rasgándola por dentro. Recuerda haber intentado cerrar los ojos, pero esa mano peluda le sostenía la cara, obligándola a mirar, a ver lo que le estaba haciendo. Recuerda haber rogado en silencio, porque su voz no funcionaba, rezando a todos los santos que conocía, suplicando que alguien entrara a su cuarto, que sus hermanos la escucharan, que alguien, cualquiera, la salvara, pero nadie vino. Y cuando todo terminó, cuando la criatura finalmente se apartó de ella, la joven pudo ver cómo se enderezaba junto a la cama. La figura permaneció ahí de pie unos segundos más, mirándola con esos ojos amarillos que brillaban con satisfacción. Entonces, sin prisa, comenzó a caminar hacia la ventana, y ante los ojos de la muchacha, la criatura simplemente se desvaneció en las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. La parálisis desapareció de golpe. La joven se incorporó en la cama, jadeando, temblando sin control. Miró alrededor del cuarto con desesperación. La ventana seguía cerrada, la puerta también. No había señales de que alguien hubiera entrado, pero su cuerpo le decía otra cosa. El dolor era real, la sensación de suciedad era real, y cuando miró las sábanas, vio las marcas, arañazos profundos en la tela, manchas oscuras que no había ahí antes, y su ropa, hecha jirones sobre el piso. Se levantó tambaleándose, recogió su ropa con manos temblorosas y corrió al baño. Se metió a la regadera sin esperar a que el agua se calentara, frotándose la piel con tanta fuerza que quedó roja y lastimada, tratando de limpiarse de algo que sabía que no se podía limpiar con agua. Lloró ahí, bajo la regadera, durante lo que le pareció una eternidad. Cuando finalmente salió, ya estaba amaneciendo. Podía escuchar a su familia comenzando a moverse por la casa. Voces normales, cotidianas, hablando del desayuno y los planes del día. Un mundo que seguía girando como si nada hubiera pasado. Ella se vistió lentamente, evitando mirarse al espejo, y salió de su cuarto tratando de actuar con normalidad. Nadie notó nada extraño. O si lo notaron, no dijeron nada. Durante los días siguientes, la joven trató de convencerse de que había sido una pesadilla. Una experiencia horrible y vívida, pero solo un sueño. El trauma de haber visto a ese hombre, el cansancio acumulado, el estrés de tanto trabajo, todo eso había creado una alucinación tan real que su mente la había confundido con la realidad. Pero su cuerpo sabía la verdad. Las semanas pasaron y la joven trató de seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Regresó a trabajar en la fondita, aunque ahora siempre se aseguraba de cerrar temprano y nunca estar sola. Dejó de mirar hacia las esquinas donde antes veía a aquel hombre. De hecho, él había desaparecido. Nadie lo había vuelto a ver en el pueblo desde aquella noche. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos decían que se había ido a otra región. Otros murmuraban que siempre había sido así, que aparecía durante temporadas y luego desaparecía por meses. La joven prefería no pensar en ello. Prefería creer que todo había sido producto de su imaginación, un episodio de estrés que nunca volvería a repetirse, hasta que empezaron los síntomas. Al principio fueron solo náuseas por las mañanas. Pensó que era algo que había comido, alguna comida mal preparada o el estómago revuelto por el nerviosismo. Pero las náuseas continuaron, día tras día, acompañadas de un cansancio extraño que no se iba ni después de dormir toda la noche. Su madre fue la primera en notarlo. Una mañana, mientras la joven preparaba el desayuno, tuvo que correr al baño a vomitar. Su madre la siguió con preocupación y cuando regresó, pálida y sudorosa, la miró con una expresión que la muchacha no pudo descifrar. «Mija, necesitas ir al doctor. Es solo un malestar estomacal, mamá. Ya se me pasará. No, esto no es normal. Mañana mismo te llevo a la clínica». La joven no tuvo fuerzas para discutir. Al día siguiente, su madre la llevó al centro de salud del pueblo. El doctor era un hombre mayor, de esos que han atendido a varias generaciones de familias y pueden diagnosticar casi cualquier cosa con solo mirarte. La examinó en silencio, hizo algunas preguntas que ella respondió con evasivas, y finalmente le pidió que esperara mientras preparaba unos análisis. Cuando regresó, su rostro era serio.
Necesito hablar con usted y con su mamá. El corazón de la joven comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que venía antes de que el doctor abriera la boca. De alguna forma, en lo más profundo de su ser, siempre lo había sabido. Señorita, está embarazada. Calculó que de aproximadamente 6 semanas. El mundo se detuvo. Su madre se levantó de la silla con un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. El doctor continuó hablando, dando explicaciones sobre cuidados prenatales y vitaminas, pero la joven ya no escuchaba. Solo podía pensar en aquella noche, en esa criatura, en lo que le había hecho. El viaje de regreso a casa fue un silencio sepulcral. Su madre no dijo una sola palabra, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando llegaron, llamó al padre y a los hermanos mayores. Lo que siguió fue una tormenta, gritos, acusaciones, preguntas que ella no podía responder. Su padre caminaba de un lado a otro de la sala, rojo de ira, exigiendo saber quién era el responsable. Sus hermanos amenazaban con encontrar al hombre y hacer justicia con sus propias manos. Su madre lloraba sin parar, preguntándose dónde habían fallado como padres. «¡Dinos quién fue! ¡Dinos su nombre!». La joven permaneció sentada en el sillón con la mirada perdida, sin responder. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido violada por algo que no era completamente humano? ¿Que una criatura había entrado a su cuarto en medio de la noche y la había dejado embarazada? ¿Quién le creería? La tacharían de loca, de inventar historias para ocultar algún romance secreto. Al ver que no obtenían respuestas, la familia cayó en un silencio amargo. Su padre dejó de hablarle durante semanas. Sus hermanos la miraban con decepción. Solo su madre, aunque dolida, comenzó lentamente a aceptar la situación. Los meses pasaron con una lentitud agónica. El embarazo avanzó sin complicaciones médicas, pero la joven vivía cada día con un terror creciente. Por las noches tenía pesadillas donde veía esos ojos amarillos mirándola desde las sombras. Durante el día, cada vez que sentía al bebé moverse dentro de ella, una mezcla de amor y horror la invadía. Quería a su hijo. A pesar de todo, quería protegerlo y darle una vida digna. Pero al mismo tiempo, temía lo que podría salir de su vientre. ¿Sería un niño normal? ¿O llevaría la marca de su padre, de esa cosa que la había atacado? El parto llegó una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo mientras la joven gritaba en el hospital del pueblo. Fue un parto largo y difícil, y cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, cerró los ojos con alivio. La partera limpió al recién nacido y lo envolvió en una manta antes de entregárselo. La joven extendió los brazos con manos temblorosas, preparándose para lo peor, pero cuando vio a su hijo por primera vez, no pudo evitar llorar. Era hermoso. Un bebé completamente normal, con todos sus deditos, su pequeña nariz y sus labios rosados. La piel suave y sin marcas extrañas. 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Nada de pelaje, nada de garras, nada que indicara que era hijo de una criatura, excepto los ojos. Cuando el bebé abrió los ojos por primera vez y la miró, ella sintió un escalofrío. Eran hermosos, de un color claro inusual, casi brillante, pero había algo en esa mirada, algo antiguo, algo que no debería estar en los ojos de un recién nacido. Lo llamó Salvador, aunque todos en la familia terminaron diciéndole Chava. El niño creció fuerte y sano, más rápido de lo normal. A los pocos meses ya gateaba con una agilidad sorprendente. Al año caminaba y corría como si tuviera 3. A los 2 años hablaba con una claridad que asombraba a los vecinos. Era un niño hermoso, de esos que llaman la atención donde quiera que van. La gente lo adoraba. Decían que tenía un encanto especial, una presencia que te hacía sonreír sin razón. Pero su madre conocía la verdad detrás de esa belleza. Chava era diferente. Podía sentir cosas que otros no sentían. Sabía cuando alguien estaba a punto de llegar antes de que tocaran la puerta. Encontraba objetos perdidos sin que nadie le dijera dónde buscar, y los animales reaccionaban extraño ante él. Los perros ladraban y retrocedían. Los gatos arqueaban el lomo y bufaban. Las aves dejaban de cantar cuando él se acercaba.
Pero lo que más perturbaba a la joven era la mirada de su hijo. A veces, cuando estaba distraída, podía sentir que Chava la observaba, y cuando volteaba a verlo, encontraba esos ojos claros fijos en ella con una intensidad que no era propia de un niño. Una mirada que le recordaba a aquella noche, a aquella criatura, a esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. En esos momentos, el amor que sentía por su hijo se mezclaba con un miedo profundo que no podía controlar. Los años pasaron. Chava creció para convertirse en un niño educado y cariñoso, al menos en apariencia. Ayudaba en la casa, sacaba buenas calificaciones en la escuela, jugaba con otros niños. Pero su madre notaba cosas, pequeñas cosas que nadie más parecía ver. Con el tiempo, la historia de aquel hombre extraño del pueblo quedó en el olvido. Las generaciones más jóvenes ni siquiera sabían de su existencia. Los mayores que lo recordaban preferían no hablar del tema, como si mencionar su nombre pudiera invocarlo de nuevo, pero nunca regresó. Después de aquella noche, simplemente dejó de existir para el pueblo. Sin embargo, la joven sabía que de alguna forma seguía ahí, viviendo a través de la sangre de su hijo. Hoy, la mujer que me contó esta historia es ya mayor. Su hermana vive en otra ciudad, lejos del pueblo donde todo ocurrió. Chava es ahora un joven adulto, callado y reservado, que trabaja en un taller mecánico. Para todos los que lo conocen, es un muchacho normal, quizás un poco solitario pero inofensivo. Su madre lo ama con toda su alma, pero admite que hay noches en las que no puede dormir, noches en las que escucha pasos en la madrugada y sabe que su hijo está despierto, caminando por la casa, mirando por la ventana hacia la oscuridad, como si esperara algo, o a alguien. Hay noches en las que entra a su cuarto y lo encuentra sentado en la cama, con los ojos abiertos brillando en la oscuridad con ese destello que no debería estar ahí. Y cuando él la mira, ella vuelve a sentirse paralizada, indefensa, como aquella noche hace tantos años. Dice que a veces, cuando abraza a su hijo, puede sentir que hay algo más bajo su piel, algo que se mueve, que espera, que duerme pero que algún día podría despertar. Los habitantes del pueblo que conocen la historia susurran que Chava no es un muchacho común, que lleva en sus venas algo oscuro, algo antiguo, que no debería caminar entre los humanos. Dicen que cuando llegue a cierta edad, cuando la luna esté en la posición correcta, aquello que duerme en él finalmente se manifestará. Dicen que es hijo de un nahual, de un demonio, de algo que vino de la oscuridad y que a la oscuridad deberá regresar. Y aunque nadie habla de ello abiertamente, todos en el pueblo tienen cuidado con él. Nadie lo molesta, nadie lo contradice, porque en el fondo, todos saben la verdad. Chava no es solo hijo de su madre, es hijo de la noche, hijo del terror, hijo de algo que nunca debió nacer. Y su historia apenas comienza. Esta historia me fue contada con lágrimas y temblor, con la advertencia de no mencionar el nombre del pueblo ni buscar a las personas involucradas. Porque hay cosas en este mundo que es mejor dejar en la oscuridad, historias que no deben ser removidas, verdades que es más seguro ignorar. Si alguna vez visitas un pueblo pequeño de México y ves a un joven callado con ojos demasiado claros, con una mirada demasiado intensa para su edad, con animales que huyen a su paso, quizás hayas encontrado a Chava, quizás hayas encontrado al pequeño nahual, y si es así te aconsejo que no cruces su mirada, que no le preguntes sobre su padre, que no indagues en su pasado, porque hay secretos que están mejor enterrados. Y hay criaturas que es mejor no despertar. Esta es la historia del pequeño nahual. Una historia real que ocurrió en un rincón olvidado de México, donde las sombras son más densas, y la noche esconde cosas que la luz del día nunca podrá borrar. Y aunque quisiera decirte que todo fue una leyenda, que nada de esto sucedió realmente, no puedo hacerlo. Porque vi los ojos de la mujer que me lo contó. Vi el terror real en su mirada. Y sé que hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar, cosas que simplemente existen, esperando en la oscuridad, listas para recordarnos que no estamos solos en este mundo, que nunca lo hemos estado, y que quizás, solo quizás, sería mejor que siguiera siendo así.
Hay cosas en esta vida que no tienen explicación, cosas que uno experimenta y que cambian para siempre la manera en que vemos el mundo. A veces, lo que consideramos normal y seguro puede transformarse en algo incomprensible en cuestión de segundos. Y cuando eso sucede, cuando cruzamos esa línea invisible entre lo cotidiano y lo inexplicable, algo dentro de nosotros cambia para siempre. Lo que voy a contarles ahora es algo que viví en carne propia, algo que llevo grabado en la memoria desde hace más de 50 años y que todavía, cuando lo recuerdo en las noches, hace que se me erice la piel. Era el año 1975. Yo tenía 30 años recién cumplidos y era lo que antes se llamaba un ama de casa de verdad. No es que ahora no existan, pero antes era diferente. Nuestra vida giraba completamente alrededor del hogar y de nuestros maridos, y a mí me gustaba. Me gustaba levantarme temprano, prepararle el almuerzo a mi esposo, tener la casa impecable, las cortinas bien planchadas y la comida lista para cuando él regresara del trabajo. Mi nombre es Teresa. En aquel entonces vivíamos en una casa pequeña pero bonita, en una colonia tranquila de la ciudad. Era una de esas casas antiguas, de las que tenían patio y banqueta amplia. Justo en la esquina, a unos cuantos pasos de nuestra puerta, había una ermita. Era pequeña, con una virgencita dentro que los vecinos cuidábamos entre todos. Siempre había flores frescas y veladoras encendidas. La gente del barrio pasaba a dejar sus oraciones, sobre todo las señoras mayores que iban camino al mercado. Mi rutina era muy sencilla, pero me hacía feliz. Todas las mañanas me levantaba a las 5:30. No necesitaba despertador porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado. Lo primero que hacía era ir a la cocina descalza, cuidando de no hacer ruido para no despertar a mi marido. Encendía la estufa de gas y ponía a calentar el café, mientras preparaba sus tacos para el almuerzo. A él le gustaban de frijoles con queso, bien envueltos en papel aluminio para que se mantuvieran calientes. Cuando todo estaba listo, me sentaba en la cocina con mi taza de café y esperaba a que él se despertara. Alrededor de las 6:15 escuchaba sus pasos. Él se levantaba, me daba un beso en la frente, se metía a bañar y en 15 minutos ya estaba listo. Agarraba su lonchera, me daba otro beso y se iba a trabajar. Esa era mi parte favorita del día. Esos pequeños momentos de la mañana en los que todo era paz y rutina. Una vez que él se iba, yo nunca volvía a acostarme. No era mi costumbre. Las mujeres de antes éramos así, nos levantábamos y ya estábamos listas para todo el día. Lo primero que hacía después de que mi marido se iba era ponerme a barrer, primero dentro de la casa y luego afuera, en la banqueta. Me gustaba que la entrada de mi hogar estuviera impecable, que los vecinos pasaran y vieran que ahí vivía una mujer trabajadora, una mujer de bien. Ese día empezó como cualquier otro. Mi marido se fue alrededor de las 6:30. Yo me puse mi delantal, agarré la escoba y salí a barrer la banqueta. Era un día bonito, fresco todavía porque el sol apenas estaba saliendo. La calle estaba tranquila. Se escuchaban algunos pájaros y a lo lejos el ruido de los camiones que ya empezaban a circular. Empecé a barrer de derecha a izquierda, como siempre lo hacía, haciendo montoncitos de polvo y hojas secas. Estaba concentrada en lo mío cuando algo llamó mi atención. Volteé hacia la ermita, ahí en la esquina, y vi que se acercaba una mujer. Era una señora mayor, tal vez de unos 60 años o más. Lo que me llamó la atención fue su vestimenta. Llevaba un vestido largo, de esos tradicionales que usan las mujeres indígenas, con bordados de colores y un rebozo oscuro sobre los hombros. Su cabello era largo, negro con algunas canas trenzado hacia atrás. Caminaba despacio, como si le pesaran los pies. No me pareció nada extraño al principio. En el barrio siempre había gente que venía a rezarle a la Virgencita. La señora llegó hasta la ermita y se arrodilló frente a ella. Puso sus manos juntas, en posición de oración, e inclinó la cabeza. Yo seguí barriendo, sin prestarle mucha atención. Pero entonces empecé a escuchar su voz. Era una voz baja, casi un murmullo, pero como la ermita estaba tan cerca, podía escuchar que estaba rezando. Decía las oraciones rápido, atropelladamente.
como si tuviera prisa o como si estuviera muy angustiada. Seguí con mi trabajo, moviendo la escoba de un lado a otro. No sé por qué, pero algo dentro de mí me hizo voltear otra vez. Fue como un presentimiento, como cuando uno siente que alguien lo está observando. Cuando giré mi cabeza hacia la ermita, me quedé helada. La señora había volteado a verme, pero no fue un volteo normal. Fue rápido, brusco, como si hubiera sentido mi mirada sobre ella, y sus ojos estaban clavados en mí con una intensidad que nunca había visto. Traté de actuar normal. Le sonreí un poco y le dije buenos días, señora. Ella no respondió nada, solo siguió mirándome con esos ojos oscuros y profundos. Me sentí incómoda, no voy a negarlo. Así que volteé hacia otro lado y seguí barriendo, esta vez hacia mi derecha, alejándome un poco de la ermita que quedaba a mi izquierda. Pasaron unos segundos, tal vez un minuto, pero otra vez esa sensación me invadió, esa sensación horrible de que algo no estaba bien, de que alguien me seguía mirando. No quería voltear, no quería hacerlo, pero no pude evitarlo. Cuando giré mi cabeza nuevamente, lo que vi me dejó sin aliento. La señora ya no estaba en la misma posición, ya no estaba arrodillada frente a la Virgencita. Ahora estaba de lado, pero seguía de rodillas, y su cabeza estaba completamente girada hacia mí. Me miraba fijamente, sin parpadear, sin moverse. Y entonces comenzó algo que jamás olvidaré. La señora empezó a moverse, pero no se movió como lo haría una persona normal. Siguió de rodillas, pero comenzó a avanzar hacia mí. Y lo peor, lo más aterrador, es que venía de espaldas. Sí, así como lo escuchan. Venía caminando de rodillas, pero al revés, con la espalda hacia adelante y la cara volteada completamente hacia mí, mirándome todo el tiempo. Me quedé paralizada. La escoba se me resbaló de las manos y cayó al piso con un ruido seco. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía ver cómo esta mujer se acercaba a mí de esa manera tan antinatural, tan imposible. Sus rodillas se movían sobre el pavimento, una tras otra, haciendo un sonido rasposo. Debía dolerle terriblemente, debía estar lastimándose, pero ella no mostraba ningún signo de dolor. Su rostro permanecía inmóvil, serio, con esos ojos clavados en mí, y entonces empezó a hablar. «¿Dónde está mi hija?», dijo. Su voz era ronca, áspera, como si le costara trabajo sacar las palabras. «¿Dónde está mi hija?», lo repitió una y otra vez mientras seguía avanzando hacia mí de esa forma horrible. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija?». Yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Mi mente estaba completamente en blanco del terror. «No sé», logré decir. «No sé quién es su hija. No sé de qué me habla». Pero ella no parecía escucharme. O tal vez sí me escuchaba, pero no le importaba. Seguía acercándose, cada vez más rápido. Sus rodillas se movían con una velocidad que no era humana. El sonido contra el pavimento era cada vez más fuerte, más desesperante. «¿Dónde está mi hija?», volvió a decir, pero esta vez su voz sonó más fuerte, más demandante. Yo seguía sin poder moverme. Estaba como pegada al piso, viendo cómo esta cosa, porque ya no podía pensar en ella como una persona normal, se me acercaba más y más. Cuando estuvo a unos 3 metros de distancia, algo dentro de mí reaccionó. Algo primitivo, un instinto de supervivencia que me hizo romper la parálisis. Pero antes de que pudiera moverme, la señora se detuvo. Se quedó ahí de rodillas, mirándome, y entonces, lentamente, comenzó a ponerse de pie. Se levantó sin usar las manos, sin apoyarse en nada. Simplemente se incorporó como si alguien la estuviera levantando con hilos invisibles. Cuando estuvo completamente de pie, dio un paso hacia mí, y luego otro, y otro más. Yo retrocedí, tropezándome con mis propios pies. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mi respiración era agitada, entrecortada. La señora siguió caminando hacia mí, y yo seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la puerta de mi casa. Con manos temblorosas busqué el picaporte a mis espaldas. Lo encontré, lo giré y empujé la puerta. Entré de espaldas, sin quitarle la vista de encima a la señora, y cerré la puerta de un golpe. Eché el seguro con dedos torpes, casi dejándolo caer 2 veces del nerviosismo. Cuando por fin logré asegurarlo, me quedé ahí parada, con la espalda contra la puerta, tratando de recuperar el aliento.
Afuera todo estaba en silencio. Un silencio pesado, antinatural. No se escuchaban pájaros, ni camiones, ni nada. Solo silencio. Me quedé ahí parada, pegada a la puerta sin atreverme a mover ni un músculo. Mi respiración era lo único que podía escuchar, rápida y entrecortada. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos. El silencio de afuera era tan espeso que me daba más miedo que cualquier ruido. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Tenía que saber si esa mujer se había ido. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Con mucho cuidado, tratando de no hacer ningún ruido, me acerqué a la ventana que daba a la calle. Las cortinas estaban corridas, así que solo necesitaba mover una pequeña orilla para poder ver afuera. Coloqué mi mano temblorosa sobre la tela y la moví apenas unos centímetros. Lo suficiente para poder asomar un ojo. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato, pero no pude apartar la mirada. La señora seguía ahí. No se había ido. Estaba parada en medio de la banqueta, justo frente a mi casa, mirando hacia la puerta. Pero no estaba quieta. Se movía de un lado a otro, caminando lentamente, como si estuviera midiendo el espacio, como un animal enjaulado que camina de pared a pared buscando una salida. Iba de izquierda a derecha, de derecha a izquierda una y otra vez. Sus movimientos eran mecánicos, repetitivos, y en todo momento mantenía su mirada fija en mi casa. Sentí que las piernas me temblaban. Quería correr, esconderme, desaparecer, pero no podía dejar de mirar. Era como si algo me obligara a seguir viendo, a ser testigo de esa cosa horrible que estaba pasando. De repente la señora dejó de caminar. Se quedó completamente quieta, mirando directamente hacia donde yo estaba, hacia la ventana. Me paralicé. Sabía que las cortinas estaban corridas. Sabía que era imposible que me viera. Pero aún así sentí que sus ojos me atravesaban, que me veían a través de la tela, a través de las paredes, a través de todo, y entonces comenzó a caminar hacia la ventana. Dio un paso, 2, 3. Cada paso era lento, deliberado. Sus pies arrastrándose sobre el pavimento hacían un sonido áspero que logré escuchar incluso desde adentro de la casa. Cuando llegó a la ventana, se detuvo justo frente a ella. Yo seguía ahí petrificada, incapaz de moverme aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara. La señora levantó sus manos lentamente y las colocó sobre el cristal. Luego acercó su cara. Su rostro quedó a centímetros del vidrio, separado de mí solo por la cortina y unos pocos centímetros de distancia. Podía ver su silueta a través de la tela. Podía ver cómo su aliento empañaba el cristal. El vaho se extendía sobre la ventana, formando un círculo cada vez más grande con cada respiración, y entonces volvió a hablar. «¿Dónde está mi hija?», dijo. Su voz sonaba amortiguada por el vidrio, pero aún así logré escucharla perfectamente. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija?», lo repetía una y otra vez como una oración, como un canto macabro. Su voz no mostraba emoción. No había tristeza, ni desesperación, ni enojo. Era monótona, vacía, mecánica. El vaho en la ventana crecía y crecía. Pronto cubrió casi todo el cristal, y en medio de ese vaho empecé a ver algo más, marcas, como si alguien estuviera dibujando con el dedo sobre el vidrio empañado, pero nadie estaba dibujando. Las marcas simplemente aparecían, formándose solas en el vaho. No eran dibujos claros, eran líneas irregulares, círculos incompletos, formas que no tenían sentido, como si alguien estuviera tratando de escribir algo pero no supiera cómo hacerlo. «¿Dónde está mi hija?», siguió diciendo la voz. «Dime dónde está mi hija». No pude soportarlo más. Solté la cortina y me alejé de la ventana tropezando con mis propios pies. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared del otro lado de la sala, pero la voz no se detenía. Seguía y seguía. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija?». Cada repetición sonaba más fuerte, más insistente, más desesperada. Y entonces gritó: «Dime dónde está mi hija». Fue un grito agudo, desgarrador que atravesó las paredes y me taladró los oídos. Me tapé las orejas con las manos, pero no sirvió de nada.
El grito parecía venir de todas partes a la vez. De afuera, de adentro, de arriba, de abajo. Cuando el grito terminó, el silencio que siguió fue aún peor. Un silencio absoluto, total, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. No podía quedarme ahí. No podía seguir en la sala tan cerca de esa ventana, tan cerca de esa cosa que estaba afuera. Necesitaba esconderme. Necesitaba encontrar un lugar seguro. Mis ojos recorrieron la casa desesperadamente. La cocina. No. Tenía una ventana que daba al patio. El cuarto tampoco. Tenía 2 ventanas grandes. Necesitaba un lugar sin ventanas. Un lugar donde esa mujer no pudiera verme, no pudiera encontrarme. El baño. El baño no tenía ventanas. Solo tenía una pequeña rejilla en la parte alta de la pared, pero era demasiado pequeña para que alguien pudiera mirar a través de ella. Corrí hacia el baño como si me persiguieran los mismos demonios del infierno. Abrí la puerta de un jalón. Entré y la cerré detrás de mí con tanta fuerza que toda la casa tembló. Eché el seguro. Era uno de esos seguros viejos de los que tienen una palanquita que giras para trabar la puerta. Lo giré y lo giré, asegurándome de que estuviera bien puesto, de que nadie pudiera abrirlo desde afuera. Luego me dejé caer al piso en una esquina entre el lavabo y el inodoro. Me hice bolita abrazando mis rodillas contra mi pecho, haciéndome lo más pequeña posible, y empecé a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las palabras salían de mi boca atropelladamente, mezcladas con sollozos. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cerré los ojos con fuerza y seguí rezando. Era lo único que podía hacer, lo único que me quedaba. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Repetí la oración una y otra vez, aferrándome a las palabras como si fueran un salvavidas en medio del océano. Como si las oraciones pudieran protegerme de lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo estuve así. Tal vez 5 minutos, tal vez 10. El tiempo había dejado de tener sentido. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre, un ruido, desde adentro de la casa. Era el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose. El rechinido de las bisagras que siempre me había molestado y que nunca le pedí a mi marido que arreglara. Alguien había entrado a mi casa. Dejé de rezar. Dejé hasta de respirar. Me quedé completamente inmóvil escuchando. Pasos. Escuché pasos dentro de mi casa. Pasos lentos, pausados, que recorrían la sala. Podía escuchar cómo se movían sobre el piso de mosaico, ese sonido particular que hacen los zapatos contra el suelo. Los pasos se dirigieron primero hacia la cocina. Los escuché alejarse y luego detenerse. Hubo un momento de silencio. Luego los pasos volvieron, regresando por donde habían venido. Caminaron por la sala otra vez. Luego se dirigieron hacia el pasillo, hacia donde estaba yo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien fuera que estuviera ahí afuera podría escucharlo. Apreté más fuerte mis rodillas contra mi pecho y cerré los ojos, rogando, suplicando que no me encontrara. Los pasos se acercaban cada vez más. Pasaron frente a la puerta del cuarto, siguieron avanzando, y entonces se detuvieron, justo frente a la puerta del baño. Contuve la respiración. No me atreví a mover ni un músculo. El silencio era absoluto. Podía escuchar el zumbido de mis propios oídos, la sangre bombeando en mis venas. Y entonces escuché una voz. «Mi amor, ya llegué». Era mi marido. Por un momento no lo pude procesar. Mi cerebro no podía entender lo que estaba pasando. Era la voz de mi marido, eso era seguro. Pero no podía ser él. No podía estar ahí. Él debería estar trabajando. Él no llegaría hasta la tarde. «Mi amor», volvió a decir, «estás ahí adentro, te escuché, abre la puerta». Con manos temblorosas alcancé el seguro de la puerta. Lo destrabé lentamente, con cuidado. Luego giré la perilla y abrí apenas una rendija, lo suficiente para ver quién estaba del otro lado. Era él. Era mi marido. Su rostro mostraba preocupación. Tenía el ceño fruncido y me miraba con esos ojos que conocía tan bien. Abrí la puerta completamente y me lancé a sus brazos. Me aferré a él como si fuera lo único real en el mundo, como si fuera la única cosa sólida en medio de una pesadilla.
Y entonces no pude más. Todo lo que había estado conteniendo, todo el terror, toda la angustia salió de golpe. Empecé a llorar. Lloré como no había llorado en años. Sollozos profundos que me sacudían todo el cuerpo. Mi marido me abrazó con fuerza, acariciándome el cabello, murmurando palabras tranquilizadoras. Está bien, ya pasó. Ya estoy aquí. No pasa nada. Pero sí pasaba algo. Algo horrible había pasado. Cuando por fin logré controlar el llanto lo suficiente como para hablar, le conté todo. Le conté sobre la señora de la ermita, sobre cómo había caminado de rodillas hacia mí, sobre su cara pegada a la ventana, sobre el grito. Él me escuchó con paciencia, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé me abrazó de nuevo y me dijo que todo iba a estar bien, que probablemente había sido una señora con problemas mentales que deambulaba por el barrio, que no me preocupara, que ya había pasado, pero entonces algo hizo clic en mi mente, algo que no tenía sentido. Me separé un poco de él y lo miré a los ojos. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté. Tú no deberías estar aquí, deberías estar trabajando. Él me miró confundido. ¿De qué hablas?, me dijo. Ya es hora de que llegue. Son casi las 7 de la noche. No, le dije. No puede ser. Apenas acaba de pasar. Apenas te fuiste hace un rato. No pueden ser las 7. Pero él insistió. Me tomó de la mano y me llevó a la sala. Señaló el reloj de pared que teníamos colgado sobre el sillón. Marcaba las 6:50 de la tarde. Me quedé mirando el reloj sin poder creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo? Miré por la ventana. Afuera estaba oscureciendo. El cielo tenía ese color anaranjado que tiene justo antes de que se meta el sol completamente. Para mí, todo lo que había vivido había durado 15 minutos a lo mucho, tal vez 20. Desde que vi a la señora en la ermita hasta que me encerré en el baño. No más de eso, pero habían pasado más de 12 horas. 12 horas completas que simplemente desaparecieron de mi vida. 12 horas que no pude explicar, que no pude recordar, como si alguien las hubiera borrado de mi existencia. ¿A dónde se fue todo ese tiempo? ¿Qué pasó durante esas 12 horas que yo no recuerdo? ¿Estuve realmente encerrada en el baño todo ese tiempo? ¿O estuve en otro lugar, en otro estado, en otra realidad? Nunca tuve respuestas a esas preguntas. Nunca supe qué fue lo que realmente pasó ese día. Lo único que sé es que después de eso, nunca volví a ver a esa señora. Nunca más volvió a aparecer en la ermita ni en el barrio. Pregunté a los vecinos si alguien conocía a una mujer mayor con vestimenta indígena que anduviera por la zona. Nadie sabía de quién hablaba. Tampoco volví a experimentar nada paranormal en mi vida. Ese fue el único evento de ese tipo que me ha pasado. El único momento en que el mundo normal que conocía se rompió y dejó ver algo más allá, algo incomprensible. Pero ese único evento fue suficiente. Fue suficiente para marcarme de por vida, para cambiar la manera en que veo el mundo, para hacerme entender que hay cosas que existen más allá de nuestra comprensión, cosas que no podemos explicar con lógica ni razón. Ahora tengo más de 80 años. Han pasado décadas desde aquel día. Me he mudado de casa varias veces. Mi marido falleció hace años. Mis hijos crecieron y tienen sus propias familias. Pero todavía, cuando paso frente a una ermita, cuando veo a una mujer mayor rezando en la calle, mi corazón se acelera. Mis manos empiezan a sudar. Y por un momento, solo por un breve momento, vuelvo a ser aquella mujer de 30 años, parada en su banqueta con una escoba en la mano, viendo cómo algo imposible se acerca a ella caminando de rodillas. Y me pregunto, como lo he hecho miles de veces en estos años, ¿qué era esa mujer? ¿Qué quería realmente? ¿A quién buscaba? ¿Y por qué me eligió a mí? Tal vez nunca lo sabré. Tal vez no esté destinada a saberlo. Tal vez algunas preguntas simplemente no tienen respuesta, pero hay algo que sí sé con certeza. Hay algo que aprendí ese día y que nunca he olvidado. El mundo en el que vivimos no es lo que parece. Hay grietas en la realidad. Hay momentos en que esas grietas se abren y nos permiten ver lo que hay del otro lado. Y cuando eso sucede, cuando te toca a ti ver a través de esa grieta, tu vida cambia para siempre. Ya no puedes ver el mundo con los mismos ojos.
Ya no puedes sentirte completamente segura, ni siquiera en tu propio hogar, porque ahora sabes la verdad. Sabes que hay algo más, algo que acecha en los bordes de nuestra realidad, esperando el momento correcto para mostrarse. Y eso, esa certeza, ese conocimiento, es algo que llevas contigo hasta el último día de tu vida.